horas de desvelo. 15 y 16 ahora, este tema que se llama Ojalá Tomara, en portugués, la palabra más bonita de la lengua castellana, es de nuestro amigo Lolo Micucci, que nos cedió gentilmente para que lo utilicemos como cortina. El grupo La Orquestonga de Lolo Micucci celebra sus primeros 10 años con un concierto este sábado por la noche en Rondeman, en el Abasto. Así que escuchándolo, gracias Lolo por la gentileza, que sea una buena celebración. ¿Seguimos por Hamlet, señora? Me parece muy bien, Carlos, que propongas seguir por Hamlet, en este caso de Hamlet de Patagones. Las funciones son los sábados a las 20:30. Está en cartel hasta el 28 de junio en Ítaca, Complejo Teatral Humahuaca 4027. Y le vamos a dar la bienvenida a la dramaturga de este Hamlet de Patagones, adaptado a nuestro sur patagónico y sus vientos y su, obsolescencia o algo así. Habla este Hamlet de Patagones. Hola, Analía Tarrío Lemos, Marina Glesser y Carlos Polimeni. Te damos la bienvenida a la M530, la radio de EVE. Somos Radio. ¿Cómo andás? Hola, Marina. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Bien, muy bien por hola. acá. Bueno, tenemos el gusto de saludarte para contarnos un poco por qué Hamlet de Patagones toma el Hamlet shakespeariano traspolándolo a otra dimensión temporo-espacial. Contame un poco qué te inspiró llevar este Hamlet hacia allá, hacia la Patagonia. Bueno, mira, fue un poco una inspiración que surgió a partir de un ejercicio que estábamos haciendo, una improvisación en el estudio El Cuervo de Pompeyo Audibert. Uh-huh. Yo en ese momento entrenaba ahí y surgió un poco a partir de, como les digo, una improvisación que empezamos a utilizar, ¿no? La excusa de Hamlet, porque Pompeyo nos había propuesto que leyéramos Hamlet para utilizar ese imaginario en los ejercicios, ¿no? en las improvisaciones. Y de repente este Hamlet se empezó a mezclar con banderas argentinas, con mapas viejos que había en el estudio. Los actores empezaron como a ensayar una especie de adoctrinamiento, ¿no? a este Hamlet que venía de otro lugar y se encontraba en Argentina. Entonces, esa idea me quedó rondando mucho en la cabeza. Uh-huh. Y es la idea que después disparó la obra, ¿no? Un día estando en casa dije, bueno, voy a invertir las coordenadas geográficas de Elsinor, en Dinamarca, y ver si la llevaba al sur, a dónde caían esas coordenadas. Y cayó muy cerquita de Tierra del Fuego, en un lugar que es una ensenada, que se llama Ensenada Patagones. Entonces dije, bueno, vamos a situar a Hamlet en este último punto de nuestro país, y no solamente en la Patagonia, sino en una escuela perdida en el medio de la Patagonia, que era otro de los territorios que a mí me interesaba tomar para esta obra. Es interesante que suceda eso en una escuela. Me imagino que esto que estás contando es a eso que se remite la descripción de la obra cuando habla de las reglas establecidas que resuman obsolescencia, y traspolar temporoespacial el drama shakespeariano de Hamlet tiene que ver también con una búsqueda actual de, recién Carlos al principio decía algo huele mal en Dinamarca, de lo que viene a contarnos esta tragedia en todas sus versiones, ¿no? Dios, me imagino que si entrenabas en lo de Pompeyo Audibert en el estudio El Cuervo, un poco discípula como dramaturga sos, y capaz en esa búsqueda shakespeariana hay algo de eso ritornélico, ¿no? De algo que gira en círculos. Sí, a ver, esto de trasladar a Hamlet a otra dimensión temporoespacial tiene que ver con eso que te hablaba antes de la inspiración que surgió ahí en una improvisación. Y el tema de la escuela viene a raíz de que yo soy docente en escuelas, ¿no? Entonces, me resultaba un tema
indispensable que tocar en esta obra, siendo que digamos, estábamos hablando de lo argentino, ¿no? De lo nacional, de la patria, de el adoctrinamiento que se le da a este Hamlet extranjero. Me resultaba imprescindible tocar el tema de la escuela, primero, ya te digo, porque trabajo en escuelas y conozco la realidad de las escuelas de hoy en día. ¿Cómo es esa realidad? ¿Podés describir en tu rol de dramaturga presentando Hamlet de Patagones y en tu rol de docente conociendo la realidad de las escuelas? Sí, bueno, esto que decíamos recién de cuestiones que tienen que ver con lo obsoleto, en las escuelas lo que sucede muchas veces es que se plantea una gran contradicción entre los nuevos lineamientos pedagógicos, ¿no? Que se intentan implementar y un montón de rituales que son tradiciones de las escuelas que nos han quedado ya no de años, sino de siglos, ¿no? Estamos hablando de la escuela de Sarmiento del siglo XIX, añejas, que todavía, claro, que todavía perduran en nuestra escuela, ¿no? Entonces de repente los actos escolares, con toda esa cuestión, viste, de la bandera y el abanderado y esa tradición de que hay que hacer un número artístico para el acto, pero además tiene que estar el acto protocolar, y son muchas veces repetir discursos de palabras vacías que en realidad hoy por hoy habría que ayornar un montón, ¿no? Porque se habla de los próceres de una manera que se hablaba hace 50, 100 años, y que hoy en día está bueno como revisar también un poco esa parte, ¿no? El hecho de que a los chicos no les termina interesando, ¿no? Porque los pibes están en el acto, pero al mismo tiempo están mirando el celular, como que no se sienten parte, ¿no? Y entonces hay como una serie de rituales que permanecen, que quedan, que todavía están en esta cultura escolar, en las aulas de todos los días, que a pesar de que hay un intento de introducir nuevos lineamientos pedagógicos, esas cosas todavía como que siguen estando ahí. Sí, una sistematización, en realidad más que una doctrina, es una sistematización educativa que está obsoleta, vetusta, y si es extemporánea al correlato de lo que los pibes están viviendo en el día a día, ¿no? En la cotidianidad. Sí, una vez escuché a alguien que decía que nosotros somos docentes del siglo XX en escuelas del siglo XIX para estudiantes del siglo XXI. Claro, está ¿no? buena. Entonces, me la voy a anotar. Estamos como desfasados en el tiempo. Los pibes nos llevan años luz en un montón de cosas y lo que podemos ofrecerle está un poco como vetusto, ¿no? Un poco, se queda un poco antiguo en muchas cosas. Entonces la obra, digamos, va un poco por ese lado. La obra se sitúa en una escuela en donde no se establece el lugar, ¿no? La Patagonia. No hay un tiempo establecido exactamente, pero todo lo que se ve y tanto lo que es la escenografía, los vestuarios, todo se huele a viejo, ¿no? O sea, todo lo que podemos ver son cosas que nos van a resultar antiguas y nos van a resultar vetustas. ¿Cómo apropiarse o sentir propio aquello que está viejito o que ya no es como nosotros pensamos que era? ¿Cómo transformarlo, no? Es interesante escucharte, Analía Tarrío Lemos, en esta versión de Hamlet de Patagones. Volvemos a través de nuestros hijos. Podría resumirse un poco esto que venís a proponer de trasladar este Hamlet a la Patagonia en su tiempo y espacio y poder hablar de las costumbres heredadas, de nuestros rituales aprendidos y también lo que se vacía de contenido porque no se ayorna ni se moderniza, no por ser posmoderno, sino por traer a la actualidad lo que realmente son los intereses a proteger actuales, ¿no? Actúan Martín Di Paola, Natalia Hermoso, Lucas Krutnik, Irving Mesa, Fernando Naval y Brenda Pelufo. Bastantes actores, me imagino que son una cooperativa teatral en este Hamlet de Patagones que se está presentando los días sábados a las 20:30 en Ítaca, Complejo Teatral en Humahuaca 4027.
Exactamente, somos una cooperativa teatral, hacemos teatro independiente, por supuesto, a pulmón, todo, con mucho esfuerzo, Gracias. pero con mucho amor por el teatro, con mucho amor por lo que hacemos. Y la verdad es que gracias a ustedes por darnos este espacio, ¿no? Para difundir lo que hacemos, porque en estos tiempos la verdad es que es súper importante que gente como ustedes nos dé un espacio para que artistas independientes también podamos dar a conocer nuestro trabajo. Qué gusto conversar con vos, Analía. Suerte con la decencia, suerte con el espectáculo, y te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos este ratito de charla. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós. Analía Tarrío Lemos, dramaturga del Cuervo, del espacio de Pompeyo Audivert. Qué bueno esos laboratorios, porque sacan buenas cosas. Sí, y la actualidad de esos clásicos, ¿no? Cualquiera sabe, Pompeyo Audivert lleva años y años haciendo en la Argentina, desde la era de la post-pandemia, su versión de Macbeth, una obra sobre la locura y el poder, sobre la traición dentro de las familias del poder, etcétera, y cualquiera que sale de cualquier función, después de los 5 minutos que todo el mundo se queda sentado pensando qué fue lo que pasó, se da cuenta que en realidad no está hablando de algo que ocurría en el 1600, sino de cosas que ocurren en esta parte de la historia de la humanidad. Yo me quedé leyendo el monólogo de Hamlet, que uno de los 4 monólogos famosos de Hamlet, el más famoso de ellos, porque es otro de los textos de Shakespeare que nos trae violentamente hacia el presente, tal vez porque habla de la condición humana, que no cambia, al contrario de lo tecnológico que progresa. Ese que dice ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma? ¿Sufrir los insultos de la fortuna, los golpes, los dardos? ¿O levantarse en armas contra el océano del mal y oponerse a él y que así cesen? Morir, dormir, nada más. Y decir así que con un sueño damos fin a las llagas del corazón y a todos los males, la herencia de la carne, y decir, ven consumación, yo te deseo, morir, dormir, soñar, ¿acaso? Qué difícil, porque en el sueño de la muerte, ¿qué sueños sobrevendrán cuando despojados de ataduras mortales encontremos la paz? He ahí la razón por la que tan longeva llega a ser la desgracia. Porque ¿quién podrá soportar los azotes y las burlas del mundo, la injusticia del tirano, la afrenta del soberbio, la angustia del amor despreciado, la espera del juicio, la arrogancia del poderoso y la humillación que la virtud recibe de quien es indigno cuando uno mismo tiene a su alcance el descanso? En el filo desnudo del puñal. ¿Quién puede soportar tanto? Gemir tanto. Llevar de la vida una carga tan pesada. Nadie. Si no fuera por ese algo tras la muerte, ese país por descubrir, de cuyos confines ningún viajero retornó, que confunde la voluntad haciéndonos pacientes ante el infortunio antes que volar hacia un mal desconocido. La conciencia, así, hace a todos cobardes. Somos Radio.